El Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Amén. Oremos al Señor. Dios, estamos ante tu palabra santa, tan preciosa, y te damos gracias porque eres un Dios que se ha dado a conocer. Y cuando hemos pensado aquí en cómo eres, nos sentimos tan pequeños tratando de conocer y entender a un Dios tan eterno, con estas características que vemos aquí. Gracias porque hoy, al acercarnos y meditar acerca de la misericordia tuya, nosotros podemos descubrir qué tiene que ver eso con nuestra vida, con lo que somos, con nuestras decisiones, con nuestra identidad, con nuestra historia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es tan preciosa. Y yo quiero rogarte especialmente que hoy tu palabra tenga algún efecto en cada uno de los hermanos que atiende a esta palabra. Tal vez para venir a la fe hoy, tal vez para un encuentro más personal contigo, tal vez para el consuelo, para el ánimo, tal vez para que se aumente la esperanza y la confianza en ti. Gracias por tu palabra que no queda en el vacío, que no queda en el aire, que tú la pones en cada corazón y haces que produzca fruto en la vida para la gloria de tu nombre, para la alabanza de tu nombre, Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios hoy, pero quiero hacer un repasito de los otros atributos que hemos hablado, sobre todo porque hay hermanos que no vienen cada 8 días a la iglesia. Hay que venir cada 8 días a la iglesia, hermano. Pero aquí les damos, por la misericordia, les vamos a dar un repasito. Estamos diciendo que es vital conocer a Dios. Los viernes también los jóvenes en nuestra reunión de los viernes también están con los temas de conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Y en estos días los hermanos de jóvenes nos hicieron recordar este texto cuando Jesús oró por los discípulos. Eso está en Juan 17. Y Jesús estaba orando por los discípulos, por aquellos que el Padre le dio, dice la oración de Jesús en Juan 17. Y pide que les dé vida eterna. Y usa estas palabras la oración de Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo será importante conocer a Dios? Que Jesús dice que la vida eterna es conocer a Dios. Es decir, yo no sé si hay una tarea más importante que esa. No sé si queda mejor invertido el tiempo en alguna otra cosa. Conocer a Dios.
Miren pues, entonces hablamos en primer lugar acerca de la soberanía o la majestad de Dios. Esencialmente que Él es el rey. Así lo describen los salmos, así se describe el rey sobre los reyes de la tierra. Y pues vimos con Daniel y sus amigos cómo frente a el rey, el que era el rey más poderoso de su época, Nabucodonosor, que es casi impronunciable, Nabucodonosor, y que aquí se mostró la soberanía de Dios y lo que implica para los súbditos de este rey. Tal vez recordarlo así, hay un solo rey y no soy yo. Bueno, en Malaquías 3, con el pastor Diego, escuchamos acerca de la inmutabilidad de Dios. Esto es que Dios no cambia, no puede mejorar ni empeorar. Ni sus mejores decisiones, ni su belleza lo mejora Él, pero sus fracasos y sus pecados no lo empeora, no lo hace ver más mal. Nosotros nos vemos muy mal con el pecado, pero el Señor no empeora. Bueno, el Señor no cambia y por eso nosotros hemos de cambiar. Él no cambia y nosotros hemos de cambiar permanentemente, especialmente volvernos a Él, rendirnos por completo y que todo es de Él. Y ustedes ya saben pues que el pastor Diego nos habló acerca de los diezmos y las ofrendas, pero recordando que todo es del Señor, que todo le pertenece a Él. Bueno, y también hace 15 días acerca del Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan que aprendimos hasta en lengua de señas cómo se dice que Dios es todopoderoso? ¿Sí se acuerdan? Es que los que no vinieron hace 15 días, que Dios es poderoso. Y hay que hacer muchos gestos aquí para decir que Dios es poderoso en lengua de señas. Que Dios es poderoso. Eso es. Que Dios es poderoso, que Dios es poderoso y que este es un atributo que baña a los demás. Que Dios es poderoso para ser, por eso puede ser rey. Por eso no cambia, es poderoso para no cambiar o es poderoso para expresar la bondad de mil maneras. Y tan bellamente que nos decía hace 8 días el pastor Cristian acerca de la bondad de Dios, que el Señor dio tantos gustos, formas, colores, sabores. Esas expresiones hermosas de la bondad de Dios y es poderoso para eso. Bueno, y ahí con Job 12 estuvimos viendo cómo vio a este Dios poderoso, el sufriente Job, cómo experimentó el poder de Dios. Y hace 8 días, pues que ya que dijimos, el pastor Cristian nos predicó acerca de la bondad de Dios, que la mayor expresión de la bondad de Dios es que Él se da, es el mismo. Y eso es muy importante remarcarlo y ponerlo con resaltador, porque nosotros a menudo preferimos los dones de Dios, los milagros de Dios, las dádivas de Dios, que a Dios. Y pues díganme si no sería mejor tener a Dios que tener sus bienes, ¿cierto? Y también, bueno, cuando predicó el pastor Cristian hace 8 días, lo mencioné esta mañana, que acerca de la bondad de Dios, algunas personas se preguntan por qué a las personas buenas les ocurre cosas malas, ¿sí o no? Hay personas buenas a las que les ocurre cosas malas. Y tal vez usted se ha preguntado eso. Y para los que se hacen esta pregunta, el teólogo contestó: cuando a una persona buena le ocurren cosas malas, eso pasó solo una vez. Y él se entregó voluntariamente. Y tal vez eso nos hace recordar lo que la Biblia dice sobre nosotros, que no hay ni uno bueno. Bueno, ¿cómo les pareció este resumencito de los atributos de Dios? Hay que seguir ahí. Bueno, el tema de hoy es la misericordia de Dios. Tengan por favor este atributo en mente. La misericordia de Dios nace de la bondad de Dios, como que se desprende de la bondad de Dios y se refiere a la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Y esto es extremadamente importante. La misericordia de Dios supone la existencia del pecado. Dicho de otra manera, nadie que se siente santo va a poder experimentar la misericordia porque sencillamente no la necesita. Solamente aquellos que se saben pecadores van a experimentar la misericordia de Dios porque es para ellos. Es para ellos.
Así es que, si usted es de esas personas que se siente buena gente, demasiado bueno, casi que se siente que como que la aureola le va por ahí. Bueno, la mala noticia es que usted no podría experimentar la misericordia de Dios, porque Dios va a decir, pues ¿para qué? Pero si usted mira la realidad del corazón, lo que dice la palabra del Señor sobre nuestra realidad del corazón, que hemos fallado, que hemos pecado, porque recordemos que no solamente es porque hacemos lo malo, sino porque no hacemos lo bueno. Recuerden que el pecado no solamente es cuando hacemos lo que Dios prohíbe, sino cuando no hacemos lo que Dios ordena. Así es que ahí todavía se va cerrando más el círculo. ¿Sí? Ahí está, la misericordia del Señor es así. Vale la pena hacer una pequeña distinción entre gracia y misericordia. Yo lo he explicado aquí, lo he dicho muchas veces, pero yo puedo repetir. La gracia es que uno recibe lo que no merece. ¿Listo? Ahí. La gracia es que uno recibe lo que no merece. Efesios 2, por ejemplo, dice, ustedes han sido salvos por gracia, por medio de la fe. Eso es, la gracia es recibir lo que uno no merece. ¿Está claro? La misericordia es no recibir lo que sí merece. ¿Listo? Otra vez se lo voy a repetir porque eso a veces necesita una repeticióncita. Por la gracia recibimos lo que no merecemos, el don, el favor, la salvación de Dios. Pero por misericordia no recibimos el castigo que merecen nuestros actos. Por misericordia no recibimos lo que merecemos. La paga del pecado es muerte. Realmente lo que nosotros merecemos es la muerte. Eso es lo que la Biblia dice. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos es la muerte. Y que no la recibamos, que no caigamos fulminados por la ira de Dios. Eso se llama misericordia. No recibimos lo que merecemos. Bueno, hay bastantes alusiones bíblicas a la misericordia de Dios. Ustedes vieron que hoy hemos estado leyendo y orando el Salmo 136, ¿no? 136. Son 26 versículos y todos terminan. La segunda parte es, porque para siempre es su misericordia. Y 36 versículos diciendo esto mismo. Recuerden que en los Salmos, junto con Eclesiastés y Cantar de los Cantares, pertenecen a una categoría de la literatura bíblica que se llama literatura poética o sapiencial, y que estos textos fueron escritos para ser cantados. Así es que tienen mucho de eso, mucho de sabor de poesía y de canto. Entonces el que lo escribe hace un énfasis marcado en esto, la misericordia de Dios. Me encantó cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional. Su gran amor perdura para siempre. O sea, donde en la Biblia de las Américas dice, para siempre su misericordia, dice, su gran amor perdura para siempre. Y es en esencia, literalmente, en el idioma original, quiere decir su amor y su lealtad al pacto para siempre. Y este salmo está enfocado en la salvación de Israel, la cual es tipo de la salvación a través de Cristo. Vamos a ver un poquitico más adelante esto. Bueno, vamos aquí al texto, por favor, ustedes que les gusta estar con su Biblia ahí mirando cada partecita y cada palabra. Bueno, no tenemos tiempo para mirar cada palabra, pero por lo menos un panorama. Aquí está este texto, estos 8 versículos de Éxodo 34 que hemos leído, que especialmente hay un énfasis en el versículo 6 6 y 7 acerca de la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Un poquito de contexto para que entendamos de qué se trata estos 8 versículos de Éxodo 34. Unos capítulos atrás, en el capítulo 31 de Éxodo, Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. ¿Listo? Los 10 mandamientos de la ley de Dios se los entregó a Moisés. El texto dice que estaban escritas por el dedo de Dios. ¿Usted se imagina? Unas tablas escritas por el dedo de Dios. Moisés está en la montaña
estaba tardando en esta tarea ya con Dios, recibiendo esto. El pueblo estaba abajo y todo este pueblo que el Señor había sacado de Egipto le dijeron a Aarón: Moisés se nos fue, Moisés se perdió, este líder no está. Nosotros necesitamos hacer un Dios. Nosotros necesitamos a quien adorar, a quien le atribuimos que nos haya sacado de Egipto y que haya hecho todo esto entre nosotros. Es que la gente necesita un Dios. Entonces le dijeron a Aarón: háganos un Dios. Entonces lo que pasó fue que Aarón le dijo a todas las mujeres que se quitaran los prendedorcitos, los aretes, todo lo que hubiera de oro. Imagine cuántos areticos necesitaron para hacer un becerro de oro. Un poco, ¿sí o no? Quítense todas esas alhajas, todo eso, y esto lo fundió. Y el texto dice que Aarón le dio forma a ese becerro. Y ellos miraron el becerro y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés lo que estaba pasando, y Dios, que vio ese mal de la idolatría, estaba muy enojado y dijo que consumiría a ese pueblo por su pecado. Moisés intercedió y Dios desistió del daño que iba a hacer al pueblo. Eso está en el capítulo 33. Recuerden, por favor, tanto énfasis en los 10 mandamientos acerca de la idolatría. La idolatría. Idolatría, que es esencialmente poner un sustituto de Dios. Poner un sustituto de Dios. Recuerden los mandamientos: no tendrás dioses, no te harás imagen. Es decir, esto estaba claramente advertido. La idolatría es un pecado muy serio. Amar a algo o a alguien más que a Dios. Esa es la idolatría y es el camino más seguro al desastre. Nosotros tenemos que reflexionar mucho en eso, porque uno puede decir fácilmente: yo no soy así. Pero uno tiene que estar revisando permanentemente cuáles son esas cosas que uno pone en el lugar de Dios. Ama más que a Dios, le importa más que a Dios, le da más tiempo que a Dios, lo considera más que a Dios. A veces son cosas sutiles, a veces son conocimientos, cosas materiales, posesiones o relaciones, pero nosotros todos somos inclinados hacia la idolatría. Nuestro corazón está inclinado hacia adorar algo más, algo o alguien, alguna cosa más que a Dios. Esto es, bueno, termino este resumen así. Al ver lo que estaba pasando, capítulo 32, versículo 19, Moisés se encendió en ira. Es decir, también Moisés estaba muy enojado. Cuando vio a ese pueblo así, adorando a esas imágenes, ¿qué pasó? Arrojó las tablas y las hizo pedazos. ¿Usted ha hecho algún daño alguna vez? Esto sí es un daño. Todos rompimos algún vidrio por ahí. Fuimos a algún daño o algún daño profesional, que escuchamos mucho de los daños profesionales. Un hermanito mío le cortó a mi mamá un tendido que había tejido por años con una tijera así, que porque eso se veía muy chévere cuando cortaba así. Pero Moisés, el daño de Moisés. Las tablas que Dios había escrito con su propio dedo, Moisés está lleno de ira al ver esta transgresión. No era una pataleta, dicen los estudiosos del texto, sino la señal de la transgresión de un pacto. Es decir, una indignación absoluta por la transgresión de un pacto. Y bueno, Aarón, noten que esto llama mucho la atención. Cuando Aarón es confrontado por esto, él justifica su actitud así: yo eché todas esas cosas de oro al fuego y salió esto. ¿Cómo le parece? Usted lo puede leer, el 32:24. Y Aarón tal vez no recuerda lo serio de minimizar el pecado. Como que eso fue las circunstancias. Les parece que nosotros también minimizamos mucho el pecado, lo minimizamos. Entonces decimos: no, eso resultó. Eso era más fuerte que yo. No, eso fue un pequeño desliz. Y hay una tremenda tendencia a
a victimizarnos en medio de las circunstancias y decir, eso realmente no fue culpa mía. Y bueno, ahí hay otro problema que nosotros tenemos con esto de no ver hacia nuestro propio corazón. No sé si les conté la historia del rey, además que sí se las conté, pero yo repaso las historias. Del rey que un día dijo, yo voy a ir a la prisión para darle indulto a alguien. Entonces el rey fue a la prisión y empezó a hablar con los reos, con los presos. Pero todos empezaron a decir, no, rey, yo soy inocente. No, a mí me metieron aquí injustamente. No, eso fue una bobadita, yo estoy aquí pagando. Rey. Y así el rey iba hablando y hablando y hablando y todos se justificaban a sí mismos. Pero encontró uno que dijo, rey, yo soy culpable. Yo sí hice ese mal. Yo estoy aquí justamente. Entonces el rey le dijo a los ayudantes, le dijo, saquen de aquí este ligero antes de que dañe a los demás. Nosotros, mejor, nos vemos bien. La realidad es que quien experimenta la misericordia de Dios es el que al mirarse hacia adentro dice, yo soy culpable, yo soy culpable. Entre otras cosas porque eso es lo que la Biblia dice, es que no es que uno se invente que es culpable delante de Dios, eso es lo que la palabra del Señor dice, que en Adán nosotros hemos pecado. Bueno, algunas cosas sobre Éxodo 34 del 1 al 8. Estas tres cositas, con un repaso muy breve de este texto. Dios provee la salvación para un pueblo rebelde. Miren por favor que en este texto no se ve a un pueblo arrepentido. El Señor le dijo a Moisés que trajera las tablas de nuevo, que hiciera unas como las que había hecho y que él iba a escribir de nuevo como las que había escrito ahí, y le pidió que se preparara, que fuera a la montaña, que no hubiera nadie más, que ni siquiera hubiera por ahí animales pastando, nada. Y Moisés lo hizo así, labró las tablas, fue allá, estuvo en este lugar, pero este es el elemento nuevo. Esto no estaba en las primeras tablas de la ley, esta experiencia que tuvo Moisés. Versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Es que Moisés estaba consciente de la ofensa de este pueblo para con Dios. Es que Moisés estaba consciente de lo que significaba esta ofensa. Y aquí resalta cómo responde Dios ante esta ofensa, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí está un pueblo obstinado, un pueblo rebelde que busca resolver la vida, que busca tener a quien seguir, a quien amar, un Dios cómodo, quizá como nosotros también a veces queremos un Dios que sea más, que no se demore tanto, que sea más complaciente con nuestros anhelos y deseos y nuestros sueños, que vaya al ritmo nuestro. Esta era la idea. Tal vez el Señor en su trato estaba que este pueblo esperara, que esperara los tiempos, los momentos, pero ellos se hacen un ídolo. Lo que quieren. Estos eran más cercanos descendientes de Adán, pero nosotros también. Alguien que provea bienestar y salvación. Miren que aquí no hay arrepentimiento del pueblo. Miren que aquí no se ve un pueblo todavía que cambia de actitud, sino que aquí está, y la esencia de este texto es uno que se pone en la mitad.
Uno que se pone entre Dios y este pueblo obstinado y difícil. Uno que intercede por ellos. Y Dios actúa y salva por su misericordia. Dios salva por su misericordia. Lo que lo mueve a Él es su misericordia. Y la misericordia es, por decirlo, una transacción de uno solo. Una transacción de uno solo. Dios, ¿qué hace? ¿Qué pone el pecador en la misericordia? El pecador no pone nada en la misericordia. Dios decide actuar. Hay que considerar la misericordia de Dios en varios escenarios. En el Salmo 136 la misericordia se ve en la creación y por eso el salmista está diciendo el que creó las lumbreras, el que creó esto, aquello, porque para siempre es su misericordia, pero habla del trato de Dios para con su pueblo y con sus hijos y dice, para siempre es su misericordia, destruyó a los enemigos, para siempre es su misericordia. Dios y su misericordia. Dios, noten por favor en esta otra parte que cuando lo leí la primera vez a mí me pareció un poco curioso, que aquí está la misericordia de Dios, pero enseguida dice, no tendrá por inocente al culpable, castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Bueno, misericordioso o va a castigar al culpable. Y entonces cuando uno ve más detalladamente dice las dos. Parte de su misericordia es condenar al culpable. ¿Ustedes no les parece que la injusticia da mucha rabia? Y la gente hace manifestaciones y protestas por la injusticia. Y dice, injusticia, ¿sí o no? Y hay paro por la justicia y todo eso, pero nada por la misericordia. Si mucho se clama por misericordia para alguien que está condenado. Yo creo que la injusticia da mucha rabia. Y nosotros vivimos en muchos contextos de injusticia, en todas las áreas. Tal vez usted mismo ha sido objeto de alguna injusticia en la vida. Es decir, injustamente le ha pasado, le han hecho, le han dicho, injustamente. Yo quiero recordar aquí que Dios es misericordioso, pero también es justo. Y Él no dejará sin castigo al culpable. Esta rabia que nos da la injusticia un día también tendrá su lugar. Pero piensen que cuando nosotros estamos pidiendo justicia, nosotros sabemos que somos injustos. Como injustos pidiendo justicia. Esa es la idea. Pero Dios es el justo. Y Dios un día va a hacer justicia completa, total. Quiero decir algo más sobre esta misericordia relacionada con el pacto de Dios, el pacto. Mire bien, la misericordia de Dios es por el pacto, su pacto con el hombre. Voy a hacer una anotacioncita aquí para los que han pactado y para los que pactan y para los que predican sobre pactar con Dios. En la Biblia no existe tal cosa como que el hombre tome la iniciativa de hacer un pacto con Dios. En la Biblia, los pactos siempre los inició Dios. Porque imagínense en qué condiciones estamos nosotros, pequeñas criaturas y además pecadores perdidos, tratando de hacer un pacto con Dios. Así como lo hemos visto aquí, inmutable, rey, soberano, todopoderoso, bondadoso. Y nosotros como negociando como dos paisas. No. No. El pacto de Dios lo inicia Él. Y el primer pacto de Dios lo inició con Adán. La promesa que Dios le hizo a Adán de vida. Tendría vida bajo la obediencia perfecta y personal. Este fue el primer pacto. ¿Y qué pasó con este pacto? Adán se hizo incapaz de cumplir este pacto. Adán rompió este pacto primero. Pero Dios estableció un nuevo pacto. Y se llamó el pacto de la gracia. Voy a aprovechar también para corregir otra cosa teológica a la que estamos evocados.
Algunos creen que el Antiguo Testamento era solo y todo ley y que el Nuevo Testamento es solo y todo gracia. Eso no es así. En el Antiguo Testamento había ley, pero también había gracia. En el Nuevo Testamento hay gracia, pero también hay ley. Entonces, el pacto de gracia se estableció en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ustedes los que están tomando nota, por favor, lean Hebreos 5, versículos 5 y 6. En este pacto, Él ofrece vida y salvación por Jesucristo, requiriendo fe en Él para la salvación. No es la ley del Antiguo Testamento y gracia del Nuevo. El pacto de gracia, solamente el pacto de gracia que fue administrado diferente en los dos tiempos. En el tiempo de la ley y en el tiempo de los evangelios, del evangelio. El mismo pacto de gracia administrado distinto en esos dos momentos de la historia. En la ley, el pacto de gracia fue administrado y comunicado por las promesas, las profecías, los sacrificios, la circuncisión, el Cordero Pascual. Y todo esto apuntaba a la figura de Cristo que vendría. En el Evangelio se ministra y se anuncia este pacto en la predicación y en los sacramentos, en el bautismo y en la Santa Cena, que hoy a propósito vamos a tener la Santa Cena al cierre de esta celebración. Hoy con la Santa Cena vamos a recordar que Dios permanece fiel al pacto que ha hecho con nosotros, por la iniciativa de Él, por la provisión de Él. Con estos elementos de la Santa Cena lo que anunciamos es eso. Hay una objeción común a la misericordia, que eso de la misericordia es alcahuetería. Una palabra muy rara, ¿cierto? Yo no sé si ustedes la usan. No seas tan alcahuete. Sí. Algunos dicen, no, eso de la misericordia es mucha alcahuetería. Hay que dejar que la persona reciba, aprenda. ¿Cómo hacemos con las personas que abusan de la misericordia? Se dice uno. Bueno, si usted es de los que se pregunta por cómo ser objeto de la misericordia permanente y estar ahí recibiendo y recibiendo misericordia, pues respóndase usted mismo esa pregunta, porque eso es lo que le pasa a usted y a mí. Todos los días, la misericordia de Dios. Todos los días la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios hoy y ayer y esta semana? La misericordia de Dios. Así es que ahorita vamos a ver un poco más de esto, de cómo es expresar la misericordia para otros. ¿Cómo es nuestra experiencia recibiendo la misericordia de Dios? ¿Cómo nos va con tanta misericordia? La misericordia no quita, no riñe con la necesidad de la disciplina amorosa. Dios es a la vez misericordioso y a la vez a la vez disciplina a sus hijos a los que ama. Esto es lo que dice el texto. Bueno, algunas cosas para aplicar, para pensar cómo es que la misericordia tiene que ver con nosotros aquí. Nosotros estamos aquí reunidos debido a la misericordia de Dios, pero nosotros no nos levantamos pensando en la misericordia de Dios todos los días, ¿cierto? Como que eso es por allá, y yo creo que lamentablemente muchas veces son de esos términos y de esas categorías que se vuelven como paisaje, como que sí, la misericordia de Dios, sí, como que lo mencionamos, lo vemos o lo cantamos muchas veces como sin hacer reflexión a eso. Pero piensen esto, por favor. La misericordia es que el Señor no nos ha dado lo que merecemos. Hoy y mañana. Y cuando el salmista canta para siempre, eso es, todos los días deberíamos cantar y celebrar la misericordia de Dios. Y deberíamos ver la manera como respondemos a esa misericordia. Porque lo entendamos o lo creamos o lo asimilemos o no.
la razón por la que todos somos objeto de esta misericordia es porque todos pecamos y todos la necesitamos. Él es el justo que castiga el mal. Esta misericordia para la salvación no es una misericordia que salva a todos, porque ahí después profundizamos en la doctrina de la elección. Pero no es que esta misericordia salva a todos los hombres por igual. Esto no es como repartiendo agüita para mi gente. No, esta misericordia es expresada al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Esta misericordia para la salvación. Porque el salmista ya nos contó la misericordia de Dios expresada en la creación y cómo es una misericordia para todos. Salva a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. Miren por favor que está basada en el nuevo pacto. Un día la misericordia y la justicia se encontraron. Y fue cuando Cristo estuvo en esa cruz. Sea que nosotros no nos sentimos tan malos como para morir. Porque de pronto usted dice, yo sí soy malo, pero como para morir no. No, yo soy un poquito malo. Yo lo que cometo son unos errorcitos. Hermano, por pequeñito que sienta que son sus pecados, lo que merece es morir. Yo también. Porque nosotros hemos de vernos no en comparación con nuestros hermanos que esos sí son malos y huelen a azufre. Nosotros tenemos que vernos a la luz de la santidad de Dios. Y cuando nosotros nos podemos ver a la luz de la santidad de Dios, sí que nos vemos mal. Hermanos queridos, la realidad es que merecemos la muerte. La misericordia de Dios no contradice la justicia de Dios. Uno puede decir cómo que Dios es justo. Así es que tiene que castigar el pecado porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo puede ser Dios justo que tiene que castigar el pecado, que tiene que morir uno por el pecado? ¿Cómo puede ser justo y no darme lo que yo merezco? ¿Cómo puede ser justo y misericordioso a la vez? ¿Cómo hace que el pecador pague por su culpa? Hermanos, y otra vez aquí está la cruz. Por eso es que nosotros amamos tanto al Salvador. No es que Dios haya cedido en su justicia. Ahí está la cruz. Ahí estaba expresada la justicia, el pago y a la vez la misericordia. Por esto amamos al Salvador, por eso nos reunimos aquí para cantarle a nuestro Salvador, por eso lo adoramos, por eso le conocemos en su palabra, por eso lo escuchamos y vivimos para Él, porque en esa cruz donde nosotros teníamos que estar, fue puesto su Hijo amado en nuestro lugar. Y esta es la justicia y la misericordia a la vez, la culpa que yo merecía. Tu gracia, decía una de las canciones que cantamos esta mañana. Hermanos, yo quisiera que ustedes piensen en la misericordia que ustedes han recibido y la misericordia que ustedes pueden dar, y yo. Porque a veces tenemos muchas dificultades para expresar la misericordia hacia los otros. Porque nos cuesta creer que esa misericordia se aplicó para nosotros. Porque en la misericordia y entre otros atributos de Dios, uno que desconfía aplica el refrán que dice, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Yo no creo que eso sea, eso tan bueno. Entonces, si nos cuesta recibir esta misericordia, mucho más nos cuesta dar la misericordia a los otros. Y yo quisiera que nosotros pensemos en este gran atributo de Dios, pero esto ¿qué tiene que ver con nosotros aquí y ahora? Dar misericordia. Dar misericordia. Piense y verá que por lo menos hay una persona en su vida que necesita que usted le extienda misericordia. Por lo menos una, pues, algunos tenemos muchos. Y se trata esencialmente de no cobrarle
de no pagarle conforme a su culpa, a su pecado, a su rebelión. Cuando nosotros no extendemos la misericordia, nosotros quedamos como cobrando a cuotas, ¿comprenden? Como que toda la vida, eso es lo que se merece. Ese rencor, eso se lo merece. Ese trato, eso se lo merece. Muy bueno, fue así. Hermano, piense y verá que todos tenemos personas a quienes debemos, y el Señor nos llama a extenderles misericordia. No le pague conforme a lo que se merece. Solo porque así nos ha amado el Señor. Si nosotros estamos entendiendo esto, deberíamos decir, la misericordia que el Señor ha tenido conmigo es tan grande que lo que yo tengo que darle al otro es muy poquito. La misericordia del Señor. ¿Se acuerdan la parábola de los dos deudores? Que al que se le perdonó una deuda inmensa, inmensa, y luego él salió y no pudo perdonar una deuda chiquitica. Cada rato nos pasa. Cada rato nos pasa. Si estamos experimentando esta misericordia del Señor, lo natural, la respuesta a esta misericordia es que nosotros la extendemos, la damos a los demás. Mire que en las bienaventuranzas Jesús, Mateo 5, dijo una de estas bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces uno aquí se tiene que preguntar cómo es que debe responder a la misericordia recibida. Uno debe responder a la misericordia recibida pues en arrepentimiento y en fe permanente, y no pretender abusar de esta misericordia como que no está pasando nada. Porque así como con la gracia, nosotros debemos decir, esta misericordia que es gratis para nosotros, costó para alguien, costó para nuestro Cristo, para nuestro Salvador. La respuesta a la misericordia es la humillación, así como Moisés se apresuró a inclinarse a tierra, adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco, perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y esta expresión fascinante como termina Moisés este pedido al Señor: tómanos por posesión tuya. Tómanos por posesión tuya. Casi que Moisés está diciendo, si es por nosotros, si lo dejas en nuestras manos, no va a resultar. Tómanos tú por posesión tuya. Y tal vez deberíamos orar así: Señor, tómanos como tu pueblo, como tus hijos, como tu iglesia, y pon en nosotros eso. Voy a terminar leyendo 2 versículos de Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Miren pues, voy a leer estos dos versículos y oramos. Así lo dice Pedro en esta que es considerada las cartas universales para la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Amén. Voy a leerla otra vez para que oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Amén.